Nosotros tenemos ya en el estudio la visita del señor Canciller de la República, el doctor Mauricio Montalvo, quien fue noticia también el fin de semana por su diálogo con los medios de comunicación, esa apertura, pero sobre todo al presentar, ¿no?, a todo su equipo. Y, y bueno, bienvenido, doctor Montalvo, buenos días. Eh, si bien usted va a cumplir, creo que 40 años, ¿no?, de carrera de carrera, que conste que digo de carrera, muy joven desde la Universidad Católica y ya se integró a la Cancillería. Eh, claro, su carrera ha estado ahí, su aporte al país ha estado ahí, y le comento, yo le había pedido a Milton, lamentablemente no hemos podido, el señor doctor Santos hizo un comentario. Ojalá, si es que podemos, a lo mejor más tarde lo hacemos escuchar. Y claro, el comentario es de a quien le conoció como pasante, después colega, profesor, y le acompañó en los... Esa es la esperanza. Yo decía, si, claro, si lo que dice el doctor Santos es la esperanza que tenemos todos y se cumple, que el país le agradezca. Canciller, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación y un gran gusto estar aquí en la radio y obviamente extender un afectuoso saludo a toda la importante audiencia que tiene esta emisora. Efectivamente, yo me vinculé muy joven al servicio exterior ecuatoriano, estando todavía en las aulas universitarias con una camada, una generación de colegas de la época y efectivamente el 1 de diciembre de este año cumplo 40 años de carrera y de mi ingreso al servicio exterior ecuatoriano. Y como tú mencionas, efectivamente ha sido muy enriquecedor esta experiencia que uno tiene desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista de ecuatoriano, de sentir la satisfacción de haber contribuido desde las posiciones, desde las trincheras que le ha tocado a uno, tanto en el país como en el exterior, defender los intereses ecuatorianos y las causas del país y obviamente, como siempre digo, siendo el servicio exterior un servicio de servir a la gente y a los compatriotas ecuatorianos. Un poco para que ubiquen más, porque además, valga la redundancia, el entusiasmo que genera que nuevamente la Cancillería vaya en una institucionalización, busque la profesionalización. El señor presidente Lasso ha recibido muchos parabienes por esta designación, lo cual es bueno personalmente, pero también es un gran reto. Doctor Montalvo, canciller, cuéntenos algo de su formación, de la escuela, del colegio, y luego para ver cómo avanzamos en dónde estuvo, incluso para terminar conversando sobre Australia, que fue su última misión. Su salida de la Cancillería en la época de la Revolución Ciudadana. Pero cuéntenos algo de cómo vino, cómo fue a la Universidad Católica, de qué colegio. Con todo gusto. Por sí, favor. Yo soy un puro producto marista. Yeah. Yo me eduqué en el Colegio Borja II, hice mi secundaria en el entonces Colegio Los Andes. Soy de la 5ª promoción de ese colegio. Actualmente se le llama Marista porque es fusión del Colegio Los Andes y lo que era la Academia Militar Ecuador. Pero yo hice todos mis 12 años de formación con Marista, sí, del Borja II, y conservo gratísimo recuerdo de esa formación, entrañable recuerdo, grandes amistades, conservo amistades desde primer grado, que son esos regalos que le da la vida a uno, ¿no? Tener estos grandes amigos y compañeros con los cuales uno puede contar inclusive al paso de los años. No nos vemos mucho, pero sabemos que podemos contar con ellos. Y evidentemente hay una espiritualidad marista que yo conservo, que conservamos muchos, que nos educamos con ellos y que es también muy grato y que yo conservo con gratísimo recuerdo y afecto. Luego, al finalizar el colegio, pasé a la Universidad Católica un poco inesperadamente porque mi formación era más bien físico-matemático, yo era físico-matemático. Una deriva de la vida me llevó a estudiar Derecho, si algún... No viene al caso mencionar, pero fue una anécdota muy singular. En todo caso, empecé mis estudios de Derecho y trabajé desde muy joven. Yo era pasante en el estudio del Quevedo, Ponce y Carbo, que se llamaba en esa época, con los doctores también de gratísimo recuerdo para mí, que fueron mis maestros, el doctor Antonio J. Quevedo, el doctor Alejandro Ponce y Carbo,
la licenciada Fabiola Quevedo y todavía quien es cabeza de ese estudio, el doctor Alejandro Ponce Martínez, que fueron mis mentores, diríamos, de mis primeros años universitarios. Una camada de abogados muy representativo, claro, muy y de respetables, así ¿no? Así es. Respetados y respetables. Sí. Además que el doctor Antonio J. Quevedo, como usted sabe, Francisco, es un diplomático consumado. Él tenía un amplio recorrido de vida internacional. Quizá por ahí fue, Mauricio, el impulso a hay que buscar un espacio en la diplomacia. No tanto. ¿No? Conversaba mucho con el doctor Quevedo, sus experiencias diplomáticas, que me contaba todas sus... Porque había esta gran apertura, a pesar de que él ya siendo una figura señera, ya longeva. Con sus años también. Claro, tenía 80 años, ya frisaba, pasado a los 80 años, pero era muy sabroso conversar con él y que te comente, por ejemplo, el incidente de Leticia, en la cual él jugó un rol preponderante y protagónico, su paso por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando fue canciller, cuando estuvo en la Cámara de Diputados. Era singular. El doctor Quevedo era la matrícula número 1 del Colegio de Abogados de Quito. Fue presidente fundador de la FEWE. Era una personalidad un poco desconocida actualmente para las nuevas generaciones. Claro, pero ahí uno ve entonces que ese acercamiento a figuras también sí ayuda, ¿no? Ayuda más que por el acercamiento en sí, por conocer, por nutrirse de lo que han llevado. Así es, y eso entonces, estando ahí... Pero él era, en esa época que yo lo conocí, obviamente, él ejercía como abogado. Y era... Francisco ya estaba más bien encabezando su estudio. Pero era una personalidad, ¿no? Él vestía siempre muy elegante, era 3 piezas, siempre vestía terno de 3 piezas, sombrero y bastón, y acompañarle a los juzgados era toda una aventura. Sí, era un espectáculo ver cómo él trataba y lidiaba con los funcionarios. Era litigante de los que iba a los juzgados. Sí, en esa época ya litigaba poco, obviamente lo hizo, pero cuando tenía trámites judiciales me hacía que lo acompañe y era muy, muy singular. Sí. Pero claro, en esa época el motor era el doctor Alejandro Ponce Carbo y Alejandro Ponce Martínez, que a la época era un abogado muy joven y muy dinámico, ¿no? Canciller de ahí a... ¿Cómo fue? ¿Un concurso? ¿Qué hubo en la Cancillería? Sí, fue la influencia de compañeros en realidad. Un compañero que ingresó, compañero nuestro de aula. Siempre ha habido en la facultad, era la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, siempre ha tenido... a estudiantes de su seno, ¿no? Y profesores. Profesores y también funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano. Viene una camada muy, desde sus inicios, ¿no? Si pensamos nosotros en personalidades como el propio Pepe Ayala, que es de la segunda, ¿no? La primera... Una de las primeras promociones de la primero la segunda. He visto una placa en la Católica de los graduados ahí. Pero él no era el único, ¿no? Había también otras personalidades como Gustavo Ruales, que también fue de la Católica, Hernán Ventimiglia, y subsecuentemente ha habido muchos otros. Entonces, como que eso impulsaba a llevar a la carrera también diplomática. Luego se han sucedido, ¿no? Otros colegas en distintas generaciones que han venido de la Universidad Católica, y en la nuestra no fue la excepción. Y el primero de nuestra generación, de nuestra promoción que ingresó es Santiago Chávez. Él ingresó un año antes que muchos de nosotros. También. Y un poco la influencia de él fue, en mi caso particular, fue él quien más me motivó a ingresar al concurso, porque yo me sentía muy cómodo en el ejercicio profesional, en el estudio Quevedo Ponce Carbo. Pero él me animó, dije, bueno, ¿por qué no intentemos? Y ingresamos ahí varios colegas, sí. ¿Y de qué rango se inicia? Tercer secretario. Claro, en esa época no había academia diplomática, el año 1982, 1 de diciembre de 1982, pero se ingresaba a la carrera y tenía que seguir una serie de procesos, ¿no? De formación, de práctica, y tú tienes que ser confirmado en la carrera. Entonces tú tienes al primer año... Cada vez van calificando. Claro, te van evaluando y al primer año tú solicitas la confirmación en la carrera, que es lo que existe. Sí. Mauricio, ya iniciada la carrera,
Pesa mucho, por ejemplo, el que Mauricio Montalvo haya sido presidente de la Asociación Escuela de Derecho. Un poco, ya comienza a tener la representación, comienza a despuntar, y en un momento en el que varias personas que han tenido relevancia en el país estaban en esa asociación, ¿no? Bueno, sí, también uno también es parte del compromiso ciudadano, yo creo, es ese compromiso estudiantil que tú tienes cuando te involucras en un medio, además, como es la academia. Y desde chiquitos, por decirlo así, también con varios amigos y compañeros nos preocupamos por reivindicar una participación estudiantil auténtica y genuina, con una promoción de ciertos valores y principios y propuestas. Y efectivamente yo milité desde muy joven en un movimiento estudiantil que se llamaba Fuerza Estudiantil ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y a través de ello ejercí varios cargos, ¿no? Primero como vocal de la Asociación Escuela, incluso estuve en la FEUCE también como representante estudiantil al Consejo Académico, que era la máxima instancia de la Universidad Católica. Casualmente ayer me reuní con algunos de los compañeros de esa época de la FEUCE. Tuvimos una pequeña y muy fraternal reunión ayer entre amigos, a quienes mando un saludo. Una reunión de solidaridad, entonces. No, sí, era de reencuentro, de amigos, de reencuentro, sí. Muy grato. Deben estar dispersos. Era un grupo que trataba derechos humanos, que trataba temas civiles, que también hicieron cursos de penal, me acuerdo. Sí, claro. Cuando yo estuve en la presidencia de la Asociación Escuela, procuramos hacer varias cosas. Hicimos cursos muy técnicos, especialidades, por ejemplo, sobre contencioso administrativo. Hicimos un seminario sobre derecho penal con grandes juristas de esa época, ¿no? Jorge Zavala Vaquerizo, Edmundo Durán Díaz. Acudían a las universidades esas personalidades, ¿no? Era muy grato. Quizá eso nos falta, Mauricio, ahora que a las universidades acudan estas personalidades, o estamos careciendo de personalidades. Yo creo, Francisco, que había solo 2 facultades en esa época. También, ¿no? Entonces las universidades eran mucho menos diversas como es ahora. Entonces creo que era mucho más fácil concentrar, hay que decirlo. Había la central y estábamos nosotros en la Católica. Entonces eran los 2 únicos foros, por decirlo así, a nivel universitario en esa época. Ahora tú ves la oferta universitaria es muy amplia. Entonces yo creo que eso ha dispersado también. Ha dispersado un poco. Pero como que ese contacto con el Estudio Quevedo, con la universidad y estas personalidades invitadas a debatir, a escucharles, sí da una visión de país. No, sí, y por ejemplo nosotros vivimos, hay varias procesos eleccionarios, Francis, si tú recuerdas, y se invitaba, y había una participación muy activa. Por ejemplo, son célebres los debates que hicimos los candidatos alcaldes de Quito de ese año. Todos los precandidatos a la presidencia de la elección del año 84 nos visitaron, excepto Febres Cordero y Rodrigo Borja, pero todos los demás. Y eran encuentros muy gratos, ¿no? Sí. Eran muy, muy gratos, y se debatía mucho, ¿no? Había un debate a nivel pero había además una voluntad de visualizar el país. Así es, claro, son otros medios, lo que yo siempre digo. Ahora, claro, con esta dinámica. La tecnología. Exacto, tan frenética de las redes sociales, da una dinámica muy distante, ¿no? Entonces, lo que yo ponía hace un tiempo en un escrito que puse, nuestra comunicación, Francisco, en esa época eran los periódicos murales. Entonces tú tenías, y ayer recordábamos precisamente con los amigos los ¿quién famosos, se hacía cargo? En los famosos medios que había, ¿no? Habían encargados para el periódico mural. Claro, había los famosos. Era importante, y había caricaturistas, y había sátira, y había humor, y había también artículos condensados. Esa parte humana, quizá la tecnología termina por anularla, Mauricio. Bueno, yo creo que le da otra expresión. Le da otra expresión, porque yo creo que al fin y al cabo también son vehículos de expresión, de debate, de discusión, ¿no? A veces no siempre muy sanos, pero bueno, esos son es la libertad de expresión. Es el reto de la libertad. Exactamente. Canciller, ¿cuál fue la primera misión para salir del Ecuador? Bueno, antes de la misión quisiera decirte por qué es importante. Por ejemplo, cuando tú comentabas que yo ingresé a la carrera, yo toda mi primera parte yo estuve consagrado a asuntos consulares y migratorios. Yo me torné un especialista en temas de... Con el emblemático embajador que había en esa época, era el director, el famoso Manuel Ignacio El Tacho Cornejo, que era toda una institución del Servicio Exterior ecuatoriano, y él fue mi primer jefe.
Y yo trabajé todos mis primeros años en la Cancillería, hice mi conscripción cívica, si tú quieres, y con él, ¿qué es lo que equivaldría ahora a lo que es todo el Viceministerio de Movilidad Humana? En esa época se llamaba la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios. Hicimos un proceso de regularización, por ejemplo, de colombianos, que yo estuve a cargo de eso. Yo era secretario de una famosa comisión de regularización, trabajo interactivo con el Ministerio de Gobierno, con la CIM, que se llamaba en esa época, que ahora es la OIM, con cooperación internacional, y todo era todo el tratamiento migratorio, el tema de naturalizaciones. Era una capacitación en sitio. Sí, claro. Yo, por ejemplo, en el proceso de naturalización a mí me tocaba examinar a los naturalizados. ¿Ah, sí? Sí, entonces examiné, curiosamente, a varias personalidades. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Uno, por ejemplo. Varios. Monseñor Arregui, por ejemplo. ¿Sí? Me rindió examen. Yo le decía, Monseñor, ¿cómo? Me dice, sí, porque para ser obispo tenía que ser ecuatoriano. Y lo mismo. Y pasó el examen, Monseñor. Sí, se olvidó los lentes. Pasó el examen y se olvidó los lentes en el escritorio, me acuerdo anecdóticamente. ¿Cuál Gonzalo López Marañón, también obispo, Gonzalo López Marañón, también rindió examen conmigo. Esa vinculación. Ex hermanos maristas, era curioso, también, varios hermanos maristas que fueron profesores míos, vinieron a dar examen también. Sí. ¿Y ahí sí algún desquite, Mauricio? No, para nada. No. Siempre Normalmente fue bueno. yo era buen alumno, era buen alumno. Yo, sí, en la católica, esta parte de los jesuitas, su influencia, su visión, ¿te has vuelto a encontrar con ellos? ¿Has discutido cosas? No, claro. Incluso te han planteado, o a lo mejor, una cátedra. Fuiste por otra universidad, pero no, un acercamiento yo a eso, ¿sí? No, Francisco, yo inicié muy pronto. Mi experiencia principal en la cátedra es la Universidad Católica. Porque yo fui invitado, apenas egresé, al siguiente, tanto por el decano de la época, el doctor Gonzalo Zambrano Palacios, como por el rector, que era Julio Terán Dutari. Fui invitado a dar la cátedra, porque yo me desenvolvía mientras fue estudiante. Claro. Yo era ayudante de cátedra del doctor Hernán Salgado. Del actual presidente. Del actual presidente de la Corte Constitucional. Yo tuve el honor que él me haya pedido ser su ayudante de cátedra. Entonces yo lo asistí a él, y de ahí yo pasé casi a un semestre luego de egresar. Yo fui profesor. Introducción a las ciencias sociales fue mi primera cátedra. Sí. Bueno, ahí viene la formación social de acercamiento y todo eso. Sí, un poco. Sí, también. Pero luego yo enseñaba más derecho internacional. Derecho internacional. ¿Cuántos años entonces ahí, Mauricio? Lo que pasa es que yo daba, mis cursos en la Católica eran intermitentes. Mientras estaba en el país, dictaba, regresaba y volvía a dictar. Hasta que la última, y también en la Universidad Central, yo tengo un gratísimo recuerdo. El doctor Julio Prado Vallejo me invitó a dar cátedra en la Escuela de Ciencias Internacionales. También fui profesor ahí durante 2 años, de gratísimo recuerdo mi paso por la cátedra ahí. La Universidad San Francisco también me invitó un semestre, dicté un semestre por invitación de Alberto Ray, no sé si te acuerdas. Sí, Alberto Ray. Profesor de Derecho Laboral. Pero en ese era. Pero además abogado, ministro de la Corte. Claro, pero era nuestro famoso profesor de Introducción al Derecho, que era el gran cuco, ¿no? Cuando entrabas a propedéutico era el curso de él, y luego de Historia del Derecho. Pero en la San Francisco él enseñaba sistemas jurídicos comparados, entre otras materias, creo. Pero esa me pidió que le ayude, y yo tomé ese curso ahí también en alguna ocasión. Mauricio, la primera misión. Claro, volviendo a la primera misión, fui allá. Después de 5 años de estar en el país, yo salí a la misión permanente ante la OEA. Mi bautizo internacional fue en la misión permanente. ¿En la OEA? En la OEA. Nada menos. ¿Quién era el embajador? Miguel Antonio Vasco, también una persona emblemática de carrera, un embajador señero, muy conocido, muy respetado, y que hacía escuela ahí. Y ahí fue mi primer bautizo ante el OEA. Después de un par de años. ¿Algún problema, algún caso Panamá, que se trató? El caso Panamá. El caso Panamá, en el cual el entonces canciller Diego Cordovés fue delegado como negociador principal de la delegación. Entonces, esa era la discusión principal que se llevó en esa época. No, como tú sabes, no llegó a buen puerto la mediación del OEA, y al poco vino la invasión americana, así en el año 89. Algunos dicen que ese fue el buen puerto. Pero fue interesante ahí estar al lado de Diego Cordovés. Diego Cordovés es un personaje. Y verle conducirse en los foros internacionales, Diego Cordovés era otro nivel.
era otro nivel, y ver cómo la gente le respetaba y le consideraba. Había logrado una gran presencia, claro, pero sí. además tenía que decir. Tenía mucha cancha, él venía de haber sido secretario general adjunto de Naciones Unidas, de ser el gran negociador en Irak y en Afganistán, y llegó acá, claro, estaba de canciller del Ecuador, como tú sabes, él fue los 4 años de Borja, fue canciller. Y le imprimió en la Cancillería esa visión mundial también. Claro, él tenía con su personalidad y su estilo, ¿no? Pero todos fue tienen, interesante. y ya veremos la personalidad y el estilo además de Mauricio Montalvo, pero... No, pero él era chistoso porque él tenía como jefe de gabinete y su asistente directo en este caso era Abelardo Pozo, un colega del servicio también, que también embajador ya. Claro, ya está jubilado, Abelardo, sí es un colega. Pero además lo que pasa es que él tenía un sentido del humor muy particular, entonces verles interactuar a cordobés con Abelardo Pozo era muy singular, sí, en ese momento. Sí. Después de la OEA. OEA yo pasé a Naciones Unidas. A Naciones Unidas. Y ahí viene un gesto del embajador José Ayala Lazo, el Ecuador fue electo. ¿Al Consejo? Y fue la última vez que fue electo. Sí, claro, al Consejo de Seguridad, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, fue la última vez que el Ecuador ocupó un sitio en el Consejo de Seguridad. Fue el año 90 al 92, en el bienio 90-92. Y yo estaba en Washington, pero el embajador José Ayala Lazo tuvo esta deferencia de pedir que me integre a su equipo. Entonces yo fui trasladado a las Naciones Unidas. A las Naciones Unidas para reforzar el equipo ecuatoriano en el Consejo de Seguridad. Entonces yo hice parte de esa misión en el Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, era toda Unidas, la misión, pero obviamente como Ecuador tenía el mandato de representar a la comunidad internacional esos 2 años, participé activamente ahí junto a un gran equipo que tenía Pepe Ayala ahí y evidentemente esa es otra escuela, ¿no? Claro. Verle a José Ayala Lazo interactuar con sus pares, la sutileza, la inteligencia, la habilidad, la creatividad. Date cuenta que hasta ahora existe en la práctica diplomática de Naciones Unidas lo que se llama la doctrina Ayala Lazo. ¿Ah, sí? Claro, él sentó un precedente en un proceso de negociación y se conoce todavía, tenemos que aplicar la fórmula Ayala Lazo. ¿Ah, sí? Sí, y no ver sus discursos. ¿Recuerdas en qué consistía? Sí, esto era una manera, había una suerte de impasse de dar a conocer cuando hay que rendir unos informes, y que no había necesidad de pronunciamiento o que creaba cierta situación. Podría generar un malestar ahí. Claro, entonces él dijo, sí, busquemos una fórmula intermedia y que sea el presidente del Consejo de Seguridad el que se pronuncie a través de un comunicado. Y eso es lo que se conoce como la fórmula Ayala Lazo. Sí. O sea, dándole lo que nos pasa ahora con la Corte Constitucional, que se pronuncie el presidente de la Corte, más allá de cuántos votos haya tenido la sentencia, pero dicho por el presidente, esté o no de acuerdo con esa sentencia, genera institucionalidad, claro. Mira, y para darte ejemplos también de cuál era la personalidad de José Ayala Lazo, que a él le respetaban mucho. Por ejemplo, yo lo viví personalmente, hubo algún momento, algún impasse, y él se plantó muy firme con Estados Unidos. Vino en esa época Tomás Pickering, que era un veterano embajador norteamericano, que era el jefe el representante permanente, vino a verle, a darle satisfacciones a Pepe Ayala en la oficina de él. Ese era el nivel de respeto. Ese era el respeto que tenía, que inspiraba. Sí. Y eso le llevó luego, obviamente, a ser el primer alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, evidentemente. Un cargo muy importante para el país. Primero, y claro, para además histórico, porque él fue el broker que desentrampó porque el cargo del alto comisionado se venía hablando por décadas y estaba totalmente empantanado, nunca progresó durante décadas, y a él lo nombraron en la cabeza de un grupo de trabajo y en cuestión de meses él consiguió lo que no se había conseguido en décadas. Y gracias a ese reconocimiento, entonces... Por unanimidad, fue aclamado como primer alto comisionado de Naciones Unidas. Sí. Esta vinculación, insisto, esta cercanía a grandes personalidades, que muchas veces, o porque reconocen en las personas
no solo muchas veces, diría, porque reconocen justo en los más jóvenes, dicen, por acá va el camino, fue consolidando la carrera diplomática. Sí, Luego claro, de pasa, muchos de nosotros, sí, así ¿no? es, sí, claro. Pasa Mauricio Montalvo a la UNESCO también. Luego, Luego de claro, eso. yo termino la misión en Nueva York y regreso a los 5 años. Yo he cumplido un poco bastante Todo el todos los cronograma de plazos, lo ¿no? que Los es. 5 años en el exterior, puntualmente, y regresé al Ecuador. En esa época, como tú sabes, y yo primero hice parte del equipo de Mario Rivadeneira cuando era a quien yo había conocido en Washington, cuando él era embajador en Washington y yo estaba en Washington en esa época, entonces me pidió colaborar, pero sobre todo luego en el gobierno de Sixto Durán, que fui subsecretario general de la administración. Entonces toda esa época, entonces yo viví toda la guerra de Tiguinza en el Palacio, que fue una experiencia realmente muy particular, muy particular, porque siendo miembro del Servicio Exterior y estando en el Palacio de vivir todas las decisiones que había que tomar las vivencias, y los momentos, las instrucciones que iban y venían de Palacio, lo que pasaba en el frente, estar ahí junto al presidente Durán Ballén. Por ejemplo, yo recuerdo clarísimo los minutos antes cuando él salió al balcón y dijo ni un paso atrás. Sí. ¿Estabas ahí? Claro, yo estaba ahí, sí, yo estaba momento. Ahí. Claro, subsecretario general de la administración. Y participaba mucho, mucho. Hice muchas velas. Yo me pasé muchas noches ahí en Palacio esperando instrucciones, ver lo que pasaba en el frente. El embajador, el canciller era Galo Leoro Franco. Claro. Sí. Sí. También un canciller y embajador de carrera, y ¿no? Gran jurista, claro, él era muy reputado, miembro del comité. De esa parte que acabas de topar de Tiguinza, que después la Cancillería, en general lo que se llama la guerra del CENEPA, esa conclusión, la paz económicamente ha dado resultados, esa integración. El país estaba, bueno, cierren eso que nos desangra, pero muchos, en mi casa, papá militar retirado, habría dicho Carchi Marañón o la guerra, ¿no es cierto? Pero esto nos dio una visión distinta en la relación con el Perú. ¿Tú crees que se avanzó, se pudo? Siempre hay algunos que dicen que se pudo hacer más, que se pudo, pero claro, esto era lo que se podía. Y claro, habían realidades, ¿no? Habían realidades dadas y efectivamente la famosa tesis de la nulidad del protocolo, si bien era mantenida y había elementos internacionalmente, no era viable, ¿no? Entonces el paso que dio Durán Ballén en esa ocasión de reconocer la validez del protocolo y avanzar en el proceso fue determinante, ¿no? Porque además se lo hizo luego de que el Ecuador se había ganado militarmente. Claro. Y entonces era un momento histórico muy determinante, que yo creo que allanó luego todo el proceso de negociaciones que se hizo, ¿no? Las famosas comisiones, y luego llegar al acuerdo de Brasilia, que yo creo que hay casi unanimidad en el país sobre las bondades y los méritos que este acuerdo tiene, ¿no? Recuerdo al embajador Ayala Lazo en la Comisión de Asuntos Internacionales dando una explicación y luego en el Pleno del Congreso que dijo hay que darle una piel al Ecuador. Si después de que esa piel sea dada y tenemos las condiciones de bienestar de nuestro pueblo, ya pensaremos en otras cosas. ¿Consideras que eso ha sido? Sí, efectivamente, yo creo que eso ha sido, y yo creo que la relación con el Perú después de más de 20 años de la firma lo refleja, ¿no? Y para nosotros también como diplomáticos, para lo que ha sido también nos hizo mirar que hay algo más. Algo adicional. Porque nosotros fuimos condicionados. Era la base con nuestra formación y nuestra gestión, inclusive diplomática, en muchos aspectos estaba condicionada a lo que pasaba con la frontera con el Perú, ¿no? Y hay que reconocer que eso implicó un cambio y una apertura mucho más amplia de lo que es la propia diplomacia, así es. A ver el mundo de otra manera, claro. No solo condicionados a lo del Perú. Por decirte un caso, por ejemplo, ya que hablábamos del ingreso a la carrera, el examen o uno de los exámenes más
complicados, difíciles, duros, cuando uno ingresaba a la carrera, era el examen de Derecho Territorial. Claro. Ahora ni siquiera ya Claro. en las nuevas generaciones ya ni Eso siquiera no es. pero en nuestra época era todavía y teníamos que importantísimo, conocer, claro. ¿no? Claro, tanto que en el propio colegio había Yo era profesor. Claro, había, ¿cómo se llama? La cátedra o Historia la de clase, límites. Historia de límites Si tú del te Ecuador, recuerdas, que yo era fui toda profesor, y eso me ayudó a mí mucho, porque tú sabes, en el Ujú. colegio nocturno García Moreno, Ya, yo fui claro. profesor muchos años, y era el profesor de Historia de límites. Yo era el profesor en el García Moreno, en el nocturno católico. Donde muchos estudiantes de la católica terminamos siendo Profesor, profesores. ¿Sí? yo también era Sí. uno de ellos, y era Claro. Historia de límites. Yo enseñaba Historia de límites, Ah. entonces eso, si tú quieres, me Claro. ayudaba mucho. Y cuando uno revisaba todo el texto de Historia de límites, decía cuánto hemos perdido, Sí. y veías que no teníamos tanta enemistad con Colombia, que se había llevado más que el Perú incluso. Que también ¿no? tenía, ¿no? Que Así también es, tenía. también tenía Pero sus cosas, así es. Mauricio, participas en las misiones tanto en la UNESCO. Luego voy a la sí, UNESCO, efectivamente. y ahí sí. consigues y tratas dos temas. Eres testigo del tema de declarar patrimonio cultural de la humanidad, con ese gran trabajo, y tú nos dirás de quiénes nomás, y también del patrimonio de Galápagos, ¿no? Y de los áparas y también. de los, exacto. Sí, Cuéntanos algo de eso. Sí, efectivamente, yo termino paso mis 3 años aquí en Ecuador y soy trasladado a la misión permanente ante la UNESCO en París. Que haciendo un paréntesis, eso es lo que a mí me exime de no participar, por ejemplo, en el proceso de negociación que paz. todos los otros compañeros que estaban en el país hicieron. Yo seguía más bien de lejos porque coincidió, ¿no?, con la salida diplomática allá. Y claro, se hizo cosas muy, muy interesantes. Yo tuve 2 jefes y mucho del tiempo yo estuve encargado de negocios en realidad, pero en el periodo que tuve, el primero fue Santiago Maspons, un empresario guayaquileño muy interesante de conocer cómo era el enfoque que él tenía de la gestión en Francia. Y luego Juan Cueva Jaramillo también, de grata memoria para mí, con quien trabajamos en varias cosas, incluyendo obviamente esta de la declaratoria de Cuenca, la cual retomamos porque tanto Cuenca como Zaruma, yo siempre digo, los exámenes de los técnicos del ICOMOS, que es el organismo técnico consultor del Comité de Patrimonio Mundial, recomendaban las 2 ciudades potenciales para Ecuador ingresar en el Patrimonio Mundial son Cuenca y Zaruma. Lamentablemente Zaruma se ha quedado, ¿no? Pero Cuenca sí tomó enseguida. Estaba el Fernando Corcho Cordero, era el alcalde, hay que decirlo muy dinámicamente. Él se dejó guiar, yo siempre digo, él se dejó guiar. Le digo, usted tiene que hacer esto, estas son las directrices, los lineamientos, y él siguió al pie de la letra. Él siguió al pie de la letra y fue un trabajo interesante. Juan Cueva también, cuencano, también puso mucho. Y había también la gran aliado dentro del UNESCO, ya dentro del UNESCO, que era Hernán Crespo Toral, ¿no? Claro. Hernán Crespo Toral era el director adjunto de Cultura en la UNESCO, en la época del famoso Federico Mayor. Y entonces él también obviamente contribuyó mucho Había para un esto. peso, ¿no? Sí. Entre lo de Cuenca y Quito, ¿cuál encontrarías las diferencias? No, ambas muy meritorias, ¿no? Pero yo siempre digo, como en una entrevista anterior contigo señalábamos esto, eran tiempos muy distintos. Los requisitos para cumplir la inscripción en la época de Quito eran muy, muy pequeños, porque era la primera sesión del comité, era bastante incipiente. Obviamente Quito habla por sí solo, tenía más méritos suficientes y todo el mundo lo pondera, era imposible no acoger. Pero, por decirlo así, la tramitología era mucho menor a lo que era ya, obviamente, 20 años después, que fue lo de Cuenca, donde había que pasar una serie de filtros, de requisitos, de presentación de catastros, de exámenes técnicos respecto a la, como digo, a la valoración patrimonial de la ciudad, de establecer zonas de protección, planes de mantenimiento. Planes. Claro, todo eso había que hacer. Una cosa política a un diplomático. No importa. Pero ¿en dónde se perdió ese arquitecto Cordero que conociste? No sé si se ha perdido. No lo he visto. Sí, pero efectivamente luego tuvo ya su trayectoria política. Ya es otra cosa. Pero de la experiencia mía como alcalde siempre... ¿Crees que fue una...? No, fue un gran trabajo, yo siempre pondero, fue un gran trabajo, y lo he puesto por escrito, inclusive esto,
y él, y hay que reconocer el mérito que tuvo efectivamente. Sí. Mauricio. Y otro también que participó, perdón, y que al final también fue Teodoro Peña. Teodoro Peña, porque él era el ministro de Vivienda al final, entonces él también participó como apoyo del gobierno en esa época que era de Yamil Maguad, ¿no? Y él también estuvo en una de las sesiones del comité. Acompañó a la delegación. Acompañó a la delegación claro. También estuvo Teodoro Mauricio, Peña. después viene la Revolución Ciudadana y tú decides dejar. No, todavía. Pues sí, un poco te hago pasar la carrera más rápida, pero tienes un hecho así muy... Sí, yo creo que... entre ya Maguad, el señor doctor Gustavo Novoa, el coronel Gutiérrez. Es que yo creo que eso es importante, Francisco, mencionar, porque el funcionario del servicio exterior presta su servicio al Estado, entonces uno tiene que cumplir, y yo creo que dentro de sus espacios uno contribuyó, qué sé yo. En la época del doctor Gustavo Novoa, por ejemplo, se hizo la Reserva Marina de Galápagos, o la consagración de los Áparas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo cual te quiero decir que independientemente de cuál sea el gobierno, el trabajo del Servicio Exterior ecuatoriano es un trabajo por el país. Con lineamientos, pero... Claro, puede haber ciertos lineamientos, pero hay ciertas cosas que podríamos decir son políticas de Estado. ¿Quién se puede negar de otorgar un reconocimiento a la Reserva Marina de Galápagos, que no la tenía? Porque la declaración del año 78 de Galápagos era solamente la parte... a las islas. A las islas. Y en el 2001 se hizo la extensión a la Reserva Marina, que es lo que existe ahora. O esto de los Áparas, que surgió a través de un académico, Carlos Andrade, que es el que llegó un día en París, mencionó esto. Yo le dije, oye, esto cuadra perfectamente con esto que existe ahora en la UNESCO, que es declarar también Patrimonio Mundial Intangible, precisamente a pueblos, a lenguas, a religiones, a tradiciones que están en peligro de extinción. Y él había hecho este estudio de los Áparas y trabajamos con Carlos Andrade en un bonito proyecto y conseguimos el reconocimiento del UNESCO tan tempranamente como el 2001, y ahí está. Y ahí conocí al famoso Bartolo Uchiña, no sé si que era el líder de los Áparas. De los Áparas, sí. El capaz Bartolo, que te escucha porque tiene, digamos, los parientes de él tienen una organización. Sí, deben tener, sí, claro. Sí, tienen una organización que está... para avanzar, que es bueno que conozcan al canciller, su paso por ahí. Gracias. Es interesante, obviamente yo quería que en representación de los que te conocemos hable Esteban Santos, que dice lo siguiente. Sé que es una persona que hubiese preferido mantener un perfil más privado, pero como reza una de mis citas favoritas, yo soy yo y mis circunstancias. El gobierno entrante ha tomado la brillante decisión de encomendarle el cargo para el cual usted se encuentra con creces preparado. Tuve la honra de ser su pasante, luego de compartir como miembro en algunos tribunales de grado en la universidad. La sacramental frase que entonces él, como decano de la facultad, con orgullo leía al recién graduado en presencia de los padres y familiares, me la voy a permitir decírsela ahora yo, al tiempo de felicitarle como el flamante nuevo canciller de la República del Ecuador, con todos los honores y privilegios que por ley le corresponden. Si así lo hacéis, que la patria os lo reconozca, caso contrario, que os lo demande. Lo digo con la sonrisa que otorga el convencimiento pleno de saber que nos orgullecerá en el cargo. Felicidades, señor embajador, doctor Mauricio Montalvo Samaniego. Parece que recoge. Digo parece porque siempre habrá alguien, Mauricio, alguien que se siente incómodo, incluso en la carrera, diciendo, chuta, ya está ahí. Pero la mayoría, y escogí justo las palabras de Esteban Santos por esta doble condición, de hacer opinión, de haber hecho pasantía, o sea, de conocerte, de tratar y de valorar esto. Esa es la opinión generalizada, Mauricio, y esa es una gran responsabilidad. Sí, Francisco, yo agradezco, es muy generoso Esteban, yo lo conozco, como él acaba de decir, lo conocí cuando era estudiante, él en Ginebra, cuando yo estaba en la misión permanente ante la ONU ahí, y desde entonces hemos cultivado una muy grata amistad que se lo hace también por el lado intelectual, académico, profesional, como jurista que es también, hemos tenido que llevar casos contenciosos conjuntamente. Él sabe bien a qué me refiero
y obviamente contarlo como un excelente colaborador en la época que estuve en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDLA. Y claro, lo que él hace es poner una vara muy alta, ¿no? Yeah. Eso es lo único que sus generosas expresiones hacen, es ponerme como tú decías hace un momento, un desafío mucho más fuerte y comprometerme más con el trabajo y con esta responsabilidad que ha asumido a partir de la designación del presidente Guillermo Lasso, ¿no? Y espero estar a la altura de las circunstancias, obviamente. Antes de olvidarme, porque un solo hecho que llevan a Mauricio Montalvo a salir de la Cancillería en esta especie de espacio que se pueden tomar los embajadores. Bueno, mira, volviendo a lo otro, ¿no? Yo creo que es necesario decir, yo fui nombrado a Ginebra por el doctor Palacio. Francisco Carrión, el canciller de la época, tuvo la deferencia de confiarme la misión permanente ante la ONU en Ginebra, una misión, una de las más importantes, diríamos, ¿no? Porque tienes la representación ante todos los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas, incluyendo luego otros como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de los Refugiados, el Consejo de Derechos Humanos, la Conferencia de Desarme y todos los otros organismos, ¿no? OIT, OIM, OMS, OMPI, la ITU, qué sé yo. Entonces eso es una misión realmente importante, de mucha visibilidad. Y yo lo asumí. Y yo lo ejercí también cuando estaba el presidente Correa y lo serví hasta el año 2011 en que serví ahí en esa misión, manteniendo líneas, ¿no? Líneas de Estado, líneas que iban consecuente con la línea de los lineamientos de una política exterior. Obviamente tú podías tener tus discrepancias, pero eran ya situaciones en las cuales tú podrías mantenerte o que ya no eran en contradicción, diríamos, íntima con ciertos pueblos. Y lo mismo sucedió cuando regresé al Ecuador. Yo seguí trabajando en los puestos en los cuales me fueron asignando, hasta que en algún momento me encargaron, nunca me nombraron, pero me encargaron la Subsecretaría de Organismos Internacionales o de Política Multilateral, y seguíamos en nuestro trabajo. Hasta que llegó la situación de la CIDH. Y ahí sí ya fue un punto de quiebre en la cual, si bien no era un tema que yo lo manejaba directamente, porque había la Coordinación General de Derechos Humanos, que es la que llevaba el tema, pero de todas maneras el sistema interamericano estaba dentro de los organismos. Y fue creciendo este asunto y habían ciertas situaciones en las cuales yo realmente no me sentía cómodo. Y ese fue el punto determinante que me llegó a separarme de la Cancillería. Pedí la disponibilidad, ¿no? En realidad no me separé porque la disponibilidad es una figura que está en la ley orgánica del servicio exterior y en la cual tú sigues en el servicio, pero estás en situación de disponibilidad. Mauricio, la última misión es Australia. Antes de venir, había seguido embajador de Australia, estaba todavía designado canciller de la República. Sí. ¿Qué nos puedes comentar de Australia? Bueno, Australia fue un descubrimiento, ¿no? Porque claro, está tan lejos de acá, es tan apartado, se le ve tan lejano, pero sin embargo tú te das cuenta que a pesar de eso, en un mundo interconectado, tú sigues manteniendo una vinculación directa y que hay mucha interacción entre los dos países. Baste recordar que en el sector minero, que es muy importante ahora, Australia es el mayor inversor en el sector minero en el Ecuador. ¿En el Ecuador? Las principales compañías australianas mineras están en el Ecuador. Es una presencia importante, hay mucho interés de parte de Australia a este respecto. Evidentemente han mirado con bastante interés la llegada del presidente Guillermo Lasso y hay entusiasmo por incrementar su participación acá. Y de igual manera el Ecuador tiene su presencia allá, es un mercado importante de flores, se ha abierto en la época que yo estuve acá, se retomó la importación de camarón ecuatoriano también allá, que fue una apertura importante que se hizo. Hay un convenio suscrito también en la época que estaba yo allá, que se llama de trabajo y vacaciones, que permite el ingreso de ecuatorianos a Australia bajo condiciones especiales.
orientado principalmente a gente joven, ¿no? Y formada. Pero este es un espacio que lamentablemente que estuvo abierto con la firma del convenio, pero el COVID, como tú sabes, ha cerrado todo eso, ¿no? Porque Australia, tal vez como tú conoces, es un país, es una burbuja. Claro. Con decirte que hasta la fecha los aeropuertos están cerrados. Australia no abre sus frecuencias aéreas normales. Las aerolíneas australianas tienen parqueadas sus flotas aéreas en su gran mayoría. Apenas hace pocas semanas abrió la línea con Nueva Zelanda, que es otro país que también está bastante bien respecto a COVID, claro. Pero al resto del mundo no, hay vuelos excepcionales como mi caso, por ejemplo. Pero di tú, el vuelo Sydney-Los Ángeles, que es la conexión que hice, no había más de 20 o 30 personas en el avión. Tenían una... Porque la gente no puede salir y tampoco puede entrar. Y los regímenes de cuarentena, por ejemplo, son muy rigurosos. Las autoridades australianas no salen de Australia. Claro. Excepcionalmente ha salido el primer ministro o la ministra de Relaciones Exteriores y cumplen muy celosamente la cuarentena. Las 2 semanas encerrados, así sean autoridades, pasan encerradas. O sea, hay mucho cuidado. ¿Qué es lo que le ha permitido a un país tan grande, pero claro que es tan isla? Y que yo doy siempre esta cifra para dimensionar qué tan bien controlado tienen el COVID. Es que, por ejemplo, en más de un año o año y medio ya prácticamente de la crisis, de la pandemia, apenas tienen como 910 muertos. No llegan a 1,000 muertos. Los contagios, o sea, gente que se ha contagiado son como 25,000 personas o una cosa así. Y en Canberra, por ejemplo, que era la capital y donde yo vivía, apenas había 3 personas muertas. En toda la ciudad. Y además en todo el año y medio. Y el último caso de contagio en Canberra, o sea, de una persona que se contagió con COVID, fue en julio del año pasado. O sea, va a ser prácticamente un año en que no hay contagio. Interesante. ¿Qué es lo que le ha permitido mantenerse de esa manera? Había yo conocí en la Comisión de Asuntos Internacionales una asociación de ambateños residentes en Australia, varias. Porque además había habido, de ahí conocí, existía una migración alta, ¿no? Se ve que por los años 80. No, más antigua. Más antigua todavía. Yo conocí personas de fines de los 60 e inicios de los 70. Y efectivamente la comunidad más numerosa, por decirlo así, es ambateña. Hay un guragüense, digamos, ahí. Sobre todo en Sydney. En Sydney. Tanto es así, Francisco, que cuando yo fui, hay un sitio de comida típica. Sí. Y fue muy grato ir a un sitio en Sydney. En Sydney, donde te servían como en el mercado de Ambato. Los apingachos, el huevo frito, el chorizo no era el mismo, pero te servían ahí tus salsas. Pero era igualito el plato presentado como te presenta en el mercado de Ambato. Y después de años, y esa familia que tenía este servicio, había emigrado en los años 70. En los 70 ya. En los 70. Sí. Y hay asociaciones, efectivamente, en Sydney sobre todo, que es lo más grande. Donde está más. Sí. Se nos fue el tiempo, gracias por esto, pero 3 lineamientos y alguna novedad. Nosotros lo que queríamos en este primer acercamiento, más que todo lo que ya se trató el viernes con toda la prensa nacional, era un poco conocer más, que la ciudadanía conozca más al nuevo canciller, que además sepa que estamos bien representados y esta vara alta que en nombre de todos pone Esteban Santos, ¿no, Mauricio? Sí, así es, efectivamente. Yo te agradezco por esta oportunidad. Como tú sabes, yo soy refractario a los micrófonos, pero ahora las funciones imponen y aquí estoy y obviamente esto es parte de mi responsabilidad. Creo que es un deber como autoridad el comunicarse con la comunidad, estar abierto a diálogos, como siempre yo digo, a recibir también las críticas, las observaciones, los consejos, las recomendaciones que venga de parte de la ciudadanía y en eso estoy. La administración de la Cancillería ecuatoriana va a ser de total apertura, como mencioné el día viernes, de puertas abiertas y que sepan que el deber que nosotros tenemos es también de comunicar y de escuchar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Sí. Canciller, éxitos en las funciones y habrá oportunidad para tratar los temas de la Cancillería
Esperamos que no sea la primera ni la última, aunque ya ha habido otra visita anterior también, ¿no es cierto? Sí, pero para ya tratar otras cosas e incluso poder criticar, ¿no? Esa va a ser la parte buena. Por ahora nos quedamos con este reto, cuando ¿no? sean constructivas serán siempre bienvenidas. No, y yo también creo alguna lanza mandaremos para intentar destruir, ¿será? No, no. Bueno, también. También de las cenizas también se construye, sí, así que está bien. Ha estado con nosotros el señor doctor Mauricio Montalvo, el embajador canciller de la República del Ecuador. Muchas gracias, Mauricio. Enseguida volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Porque un día no es suficiente para celebrar a papá, El Dorado Restaurante lo celebra con el 25% de descuento en sus consumos toda la semana. Festeja a papá con lo mejor de nuestro menú. Ostras, pangoras, ceviches tiraditos peruanos, langostinos de Galápagos, salmón del sur, encárnicos, picaña Angus y